Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Opinión Podcast, versión sábado. Hoy venimos a hablarles de la situación de Israel, a hablar de un contexto un poquito más histórico, darte unos datos históricos y a ver cómo sale de lo que es Israel y de lo que es Palestina. Y porque yo creo que a la hora de tú escoger un bando, vamos a decir que quieras escoger un bando, si me voy con los palestinos, me voy con los israelitas, yo creo que tú tienes que tener un contexto heavy de quiénes son los palestinos, de quiénes son los israelitas y de lo que siempre ha sucedido en esa zona. Es lo que desde el momento que ocurrió todo el evento de Israel y Palestina, es lo Hamas, básicamente, pues lo que yo he querido es explicarte, oye, está bien que tú seas antiamericano, está bien que tú seas anti libre mercado, está bien que tú seas anticapitalista y toda la vuelta, pero tienes que tener un contexto de lo que está sucediendo, porque a veces nosotros escuchamos, pero no investigamos. Entonces andamos por ahí creyendo un montón de cosas, pero tú no has investigado el asunto. Entonces eso te lleva a entrar en unas premisas equivocadas. Y siempre traigo el mismo ejemplo que veo en la película de Forrest Gump. Forrest Gump empieza a caminar o empieza a correr y la gente se le va detrás. Se le pregunta a la gente por qué estás corriendo, porque el del frente está corriendo. Y cuando se le pregunta el primero a Forrest Gump, ¿por qué estás corriendo? Pues porque un día me dio ganas de correr. Entonces estamos nosotros detrás del que empezó a correr. Y es así, porque a veces cuando está el bullicio, vaya a un concierto, ¿verdad? Y alguien grite fuego, todo el mundo va a empezar a correr como loco, pero nadie se va a sentar a racionalizar. ¿Estoy escuchando la alarma de incendio? ¿Estoy sintiendo o siento olor a humo? ¿Sabes? Hay unos indicativos que dice que es más que incendio. Pero es que a un bolón se le dio al frente y decía hay fuego. Entonces la gente sale corriendo como loca. Me recuerdo que ya estoy en una farmacia en el municipio de Bayamón. Y una señora, pues llega, una señora adulta, puede estar llegando a los 70 por ahí más o menos, entre 65 y 70 años, y dice, mire mi gente, vamos a cerrar las ventanas, todo bien chévere. Eso fue para el tiempo del COVID, porque el gobierno de Estados Unidos va a fumigar por la cuestión del COVID, para matar los mosquitos. Y en mi mente, ¿qué tiene que ver los mosquitos con el COVID? Entonces la gente... Forrest Gump Effect. La gente dice, ok, pues dale, sí, chévere. Oye, pero tú te sentaste a pensar que tiene que ver los mosquitos con el COVID. El COVID es otra cosa. Pues nosotros andamos como vaquitas, siguiendo el ganado, y a veces hay que detenernos y analizar y decir, espérate, vamos a investigar esto yo por mi cuenta, y a mí me gusta hacer esto, investigarlo yo, y yo saco mis propias conclusiones, ¿me entiendes? Y la conclusión que yo he llegado hasta el momento mi conclusión es, y mi opinión es lo siguiente, esos dos estados tienen que coexistir, boom, tienen que aprender a coexistir ambos estados. Y yo te la voy a explicar por qué tengo esa opinión. Pero es un análisis larguito, porque un análisis histórico lo que yo voy a llevar. Pero mi opinión es que los dos estados tienen que aprender a coexistir. No hay de otra, no hay manera. Ambos estados y ambas poblaciones tienen tanto derecho de habitar la zona, una que la otra. Así que ni Estados Unidos y Europa tienen que agitar, ni el BRICS con Rusia y China pueden habitar, y los países árabes tienen que cogerlo con calma y dejar que sea Israel y sea la representación de los palestinos, la coherente, que se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo de lo que van a hacer en esa región. Pero no puede seguir esta tensión. Esta tensión no puede seguir. ¿Sabes? Y hay un estado en Cisjordania que al momento yo no he escuchado que haya problema con Cisjordania. Están viviendo lo más bien. La chavienda es cuando se metió Hamas en la franja y chavó la cosa. ¿Ok? Así que entrando a los datos de Palestina, para que usted entienda por qué yo opino que ambos estados tienen que aprender a sobrevivir, entramos. Y recuérdese que yo hablé en el pasado video, que te voy a dejar al final, te voy a dejar por ahí el final, ese video donde yo hablo por mapa de que Israel tiene que tomar una postura mucho más
política, ¿verdad? Y mucho más de negociación, el buen vecino, debido a que los estados que tienes alrededor son estados grandes, a tal punto de que la Rusia de Putin, del loco Putin, hace frontera con Medio Oriente. Hace una clara frontera con Medio Oriente. O sea que no es tampoco para volvernos locos. Datos de Israel y Palestina. Primero que ambos son descendientes de Sem. Por lo tanto, ambos son semitas. ¿Qué es Sem? Pues Sem es uno de los hijos que, por la tradición bíblica, es uno de los hijos que desciende de Noé. Cuando ocurre, ¿verdad? La historia bíblica menciona acerca de un diluvio y toda la cosa, bla, bla, qué sé yo, ¿verdad? Tú puedes tomarlo como cierta, otros lo pueden tomar como falso, pero hay unas evidencias que determinan que sí, este mundo estuvo hasta el tope con agua y otros no van a entrar con ese tema, por favor. El detalle es que de esos 3 hijos de Noé, pues hay uno que se llama Cam, hay uno que se llama Jafet y hay uno que se llama Sem. ¿Ok? Sem son los hijos, los semitas son los hijos de Sem, que descienden de ese niño. Pero lo dejo ahí, lo vendo al costo. ¿Ok? Entonces, tanto los palestinos como los israelitas, cuando tú los evalúas genéticamente, tienen esas condiciones. Por lo tanto, decir antisemita puede ser un error al referirse a los israelitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, y una de las figuras más importantes dentro de lo que es la nación israelita, viene de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que se conoció como Sumeria. Y es lo que hoy se conoce como Irak. ¿Ok? Por lo tanto, esta persona que viene de Irak entra a lo que es Canaán con una promesa que Dios le da de que ese territorio va a ser de él y de sus descendientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esos iraquíes son semitas. Por lo tanto, cuando tú dices antisemita, pues tienes que tener cuidado porque los iraquíes son semitas. ¿Sabes? Sería más antijudíos. Y ya eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo que caracteriza a judíos islámicos básicamente es la religión. ¿Ok? Ahí hay un bochinche histórico de parte de que Abraham, al verse un poquito desesperado, ¿verdad? Por no tener hijos, a lo mejor me estoy adelantando los puntos, pero al verse un poco desesperado al no tener hijos, se allega a su esclava y de ahí sale un hijo. Ese hijo se llama Ismael. De ese hijo se llama Ismael. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, pues Dios escucha toda la vuelta y sale Isaac. Entonces, pues ahí tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Y dentro del concepto religioso, que es importante, pues tú tienes a los árabes, que la Biblia dice que de Ismael descienden los árabes, ¿ok? Y tú tienes a Isaac, que la Biblia dice, que de ahí descienden los israelitas. Pues entonces tú tienes 2 cosas, pero los árabes estaban cool hasta que en el año 600 y pico, que eso me estoy adelantando, pero te lo pongo desde ahora, surge un personaje que se llama Mahoma y nos da otra religión monoteísta llamada el Islam. ¿Ok? Pero eso lo dejamos para después. Entonces, los palestinos son predominantemente islámicos. Los israelitas practican el judaísmo. El concepto israelita o israelí tiene sus troquitos. Las personas que viven en Israel hoy mismo son básicamente unos israelitas casi europeos. No tienen el mismo color ni la misma composición. En unas cosas son bastante diferentes al israelita que vivía allí. Entonces hay que entender, cuando tú dices la palabra judía, eso es mucho más amplio, ¿ok? Mucho más amplio. ¿Por qué? Porque, como mencioné en el pasado, hay 12 tribus. De esas 12 tribus se forma un reino llamado Israel. Esas 12 tribus, en un momento dado, están todas unificadas, están todas corriendo y funcionando muy bien, hasta que
después de Roboam, el hijo de Salomón, no hace las cosas muy bien y el reino se divide. 10 tribus se van al norte, 2 se quedan al sur. Las 10 tribus del norte no van a practicar el culto a Yahvé fiel como Moisés lo ordenó. Moisés, en la lectura bíblica, pertenece a la tribu de Leví, de la misma forma que su hermano Aarón. Esa tribu se convierte en una tribu de sacerdotes. ¿Ok? No tiene territorio. Y eso también yo lo apliqué. Yo lo expliqué en el pasado video. Ahora, la tribu que se queda al sur, que es Israel, que es Judá, ellos continúan el culto a Yahvé tal como Moisés lo estableció. ¿Ok? Por eso entonces es la religión judaica. Que a veces yo he escuchado a personas hablando sobre el tema y no te explican el concepto de la tribu de Judá, pues yo te lo explico, como tengo una experiencia bíblica, pues yo te lo explico. ¿Sabes? En Judá se quedó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el templo que hace Salomón. En Samaria se hace otro templo, pero no corren de la misma manera que corre el templo de Judá. Judá se mantiene dentro de las tradiciones. A veces tienen unos reyes que son medios locos, a veces tienen unos reyes que están totalmente rendidos a Dios, ¿verdad? Hasta que los últimos reyes son medios malitos y ahí viene la invasión de Babilonia, el segundo imperio babilónico que invade a Judá y los deporta en el 500 y pico. ¿Ok? Por eso cuando decimos religión judaica, de esto, por eso cuando decimos judíos, yo por la economía del lenguaje, yo voy a decir judíos. ¿Ok? Porque es más fácil para decirlo, ¿entiendes? Y a veces se me zafará una que otro israelita. Pero es para la economía. Pero judío, ¿no? Tú no puedes decirle que todos los que viven en Israel son judíos. Porque tú no sabes si todos esos pertenecen a la tribu de Judá. Y mucha de esa gente sabe a qué tribu pertenece. O sea, que tú le puedes decir a esa persona judía y él en su mente decir, yo no sé por qué dice judío, porque yo pertenezco a la tribu de Efraín. O yo pertenezco a la tribu de Manasés. Yo estudié esto y seguí el registro de mi familiar hasta que llegué a un tipo que pues pudo haber sido mi ancestro hace miles de años atrás. O yo pertenezco a la tribu de Dan, o pertenezco a la tribu de Neftalí. ¿Ves? Ese concepto no lo trabajan mucho en los videos que yo he escuchado, pero es así. El judío, pues está eso. Entonces también está el concepto de los hebreos, y hay otros conceptos, ¿verdad? Para identificar a las personas. La cosa es que el judaísmo es una de las primeras, o tal vez la primera religión, que ahí es donde rompe las reglas, porque es la primera religión monoteísta, de un solo Dios. Todas las religiones, todos los pueblos de toda esa región, si te miras los egipcios, tienen como 7 dios, 15, 300, yo no sé cuántos dioses. Los dioses de los egipcios eran benévolos y estaban bien identificados con el río Nilo, ¿verdad? Y el río Nilo era un río bien benévolo, bien sweet, bien chévere, te daba cosecha 3 o 4 veces al año, no se salía de su cauce y cuando se salía, lo que hacía que regaba esa delta del río Nilo que desemboca en el Mediterráneo y sembrar ahí es una chulería hermosa. En el caso del Tigre y el Éufrates, esos ríos estaban bien al garete y provocaban unas inundaciones violentas al punto de que desaparecían ciudades. Así de cañón era la cosa. O sea, eran ríos bien benévolos, por eso que los dioses de la gente de Mesopotamia pues eran fuertes. Oye, los primeros mitos del vampirismo salen de Mesopotamia, ¿sabes? Esa gente lo que tenía era una maldad por dentro cañona. Eran dioses que muchos de esos dioses se hablaba que crearon a los humanos para comerse a los humanos. Claro, eso también se ve en la India y se ve en otros lugares. En los mismos griegos también hay un concepto así que nosotros somos el alimento de los dioses. Pero, ¿verdad? En el caso del judaísmo pues se presenta un dios súper más cool. Claro, tiene sus cosas, ¿verdad? Mandó a Abraham a matar a su hijo, ¿entiendes? Y eso pues en los estándares y los cánones actuales eso es una locura. Tú sabes, imagínate que Dios ahora me diga, coja a tu hija y llévala a un monte y clávale un cuchillo en el pecho, ¿me entiendes? Pues sería una orden que pues yo tendría que cuestionar muchísimo y no creo que... Pero aquello eran otros tiempos, ¿verdad? Pero sería traumático para mi propia hija, ¿verdad? Que como yo le voy a enseñar del amor a Dios, pero mira lo que Dios quiere hacer conmigo, me quería matar. ¿Cómo explicar eso? Pues no
no es una clase de religión, así que no voy a entrar en esos temas. Hay unos asuntos de fe y toda la cosa, pero entrar en esos temas, eso es bien difícil de explicarlo, ¿verdad? Y, y mejor seguimos adelante. La cosa es que los israelitas tienen a Abraham, de Abraham sale Isaac, y de Isaac sale Israel. De Israel salen 12 hijos, uno de esos hijos, uno de los más famosos, va a ser José. José es vendido como esclavo, José va a Egipto, y ahí viene la relación entre los judíos y los egipcios, ¿verdad? Y allí pues crecen las tribus, y de ahí sale un hombre llamado Moisés, que se convierte en una figura bien importante dentro del judaísmo del judaísmo. Viene Moisés del pueblo de Israel, muy importante, aunque Abraham es su patriarca, y de ahí salen. La religión judía viene primero que la islámica. Los islámicos comienzan en el año 600 después de Cristo. El caso de los judíos, eso es antiguo, bien antiguo, bien antiguo, bien antiguo, bien antiguo, ¿entiendes? Y es una religión bastante singular en muchas áreas. Hay unos estudios y unas personas que dicen que los israelitas se copiaron de aquí, se copiaron de allá y no sé cuántas cosas más. Eso pudiera estar en discusión. Lo que yo he estudiado, por lo menos lo que la fuente y lo que esto no... sí pudiera parecer, pero los judíos eran bastante... O sea, los judíos trabajan un concepto que es bien importante, que es el concepto de pueblo escogido. ¿Entiendes? Pueblo escogido por Dios, por lo tanto, ellos van a buscar siempre la singularidad en las cosas que ellos hacen. ¿Entiendes? Por ejemplo, esa Torah y los libros sagrados, eso era, mira, la gente memorizaba ese libro, y a la hora de escribirlo y texto, pasaba por unas personas que miraban y leían y decían, no, eso no lo dice, usted te equivocaste allí. Claro, hay un margen de error, todo en la vida es un margen de error, porque son humanos los que están haciendo eso, no son máquinas. Y con todo eso, las máquinas también se equivocan. Dije decir que también nos equivocamos, bueno. Esto ya lo expliqué sobre la religión judaica, ¿verdad? Judá va a ser una tribu importante porque ahí desciende rey David, el hijo de Judá, o uno de los descendientes de Judá. Judá yo creo que es el cuarto hijo de Israel. Y hay un hecho bastante controversial con relación a Judá. Los hijos de él mueren y la nuera pues tiene relaciones para mantener viva la descendencia de Judá. Inclusive dentro de la genealogía de rey David hay una prostituta que es Rahab la ramera, y a su vez esa prostituta viene a ser descendiente de Jesús. Así que, pues, entonces está por ahí. También pues tenemos de esa genealogía, pues tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy cristiano, por eso digo Señor Jesús. Si tú no lo eres, yo respeto y no vamos a pelear por eso. Entonces pues ya yo expliqué, ¿verdad?, el movimiento de las tribus y todo lo demás. El islamismo, también, como dije, una religión monoteísta, en un principio era bastante tolerante con el cristianismo y con otras religiones. ¿Por qué? Porque la cuestión es que entre el entra y sale de los judíos, ¿verdad?, pues unos pueblos entran, se asientan, entonces pues de repente pues la ciudad de Jerusalén se convierte en una religión, en una ciudad importante para muchas religiones en el mundo. Entonces el concepto de religión para los seres humanos es algo que es bien, bien importante, y de cual el ser humano es bastante celoso. Entonces pues ahí tú puedes encontrar la mezquita de Omar, tú puedes encontrar la iglesia de Santo Sepulcro, y tú puedes encontrar el muro de los lamentos en una misma ciudad. ¿Ok? Pues por lo tanto, la religión islámica, viendo, ¿verdad?, que se funda en 600 y pico, ya tú tienes Europa completamente convertida al cristianismo, pues entiende que esos lugares son sagrados, así que pues que venga la gente, vaya a la iglesia y celebren allí lo que tengan que celebrar. Pero de ahí van a venir unas cuestiones que van a hacer que los islámicos cada vez más se conviertan en más radicales. ¿Por qué Abraham está en esa tierra? Pues porque, como dije, recibe una promesa de parte de Dios de que tiene que ir a ese lugar. El líder principal del islamismo va a ser Mahoma, ¿verdad? Él recibe una serie de revelaciones durante un tiempo. Me parece que es el ángel Gabriel que le da una serie de revelaciones acerca de esta nueva religión, ¿verdad? Y pues que es la última revelación de parte de Jehová, pero ya Jehová no tiene el nombre de Jehová,
según Mahoma, ni Yahvé ni por el estilo, es Alá, el Dios principal. Y tanto Moisés, Abraham, Jesús y toda esa gente, pues no tienen los roles que nosotros le damos al cristianismo, en el cristianismo, que ponemos a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el que se sacrificó por nosotros. O en el caso de los judíos, que tienen a Moisés como un líder político bien importante, un Abraham, ellos son simplemente, pues, parte de los actores. El caballote fuera de circunstancia es Mahoma. Mahoma es el profeta y Alá. No hay un Dios más grande que Alá. El islamismo se va a convertir en una religión bien importante para esa península arábiga, pero también, inclusive, Mahoma va de los judíos y le habla de la revelación que él tiene. Entonces los judíos se miran como que, ok, otro Jesús, ¿sabes? Porque prácticamente lo que está haciendo, ¿me entiendes? O sea, ok, otro que me va a interpretar el judaísmo, o sea, como que frustrante. Y realmente, básicamente lo rechazaron, no aceptaron lo que él dijo. Hay unos datos importantes que quiero hablarte. Por ejemplo, en el caso de Egipto, va a ser el primer reino que va a hablar de el reino de Israel, que registra la historia. Y en el caso de Adriano, va a ser el primero que va a tocar el punto de Palestina. ¿Okay? Adriano es el que le convierte el punto de Palestina. Por ahí dicen que Palestina significa filisteo en el idioma latín. No lo he buscado para confirmarlo. Palestina en el idioma latín, Filistea. ¿Y por qué se le pone Filistea? Porque Filistea era uno de los más grandes enemigos que tenía Israel durante ese tiempo, ¿verdad? Y como lo sacaron de allí a patadas, pues quiso ponerle a Palestina para que darles por la cabeza a los judíos, porque se atrevieron a retar el Imperio Romano. Esa tierra de Palestina, donde está Palestina hoy, donde está Israel, se le llamó el Levante, se le llamó Canaán, se le llamó Israel, se le llamó Palestina. Durante las cruzadas se le llamó la Tierra Santa. Eso es una mirada más europea. Como te dije, Israel tiene 3 templos importantes, que es la Mezquita de Omar, lugar sagrado. Mira, yo con eso, yo tengo una opinión personal acerca de este concepto de... Yo nunca he ido a Israel y no siento que me pierda nada. Y siendo cristiano, si voy algún día bien y si no voy nunca, no me da cosa en el corazón que en contra nunca fui a Israel. Porque dentro de mi concepto y de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Hay muchas personas que le dan mucha importancia al edificio y al símbolo que hay detrás de ese edificio. Y a veces, pues, ¿verdad? Viendo yo de un punto de vista cristiano como soy, pues a veces nosotros queremos confundir el ir a esos lugares sagrados con una experiencia con Dios. Y yo no creo que eso sea una experiencia con Dios. O sea, si yo voy a la iglesia del Santo Sepulcro, yo voy a un pedazo a una estructura, voy a ver cemento y voy a ver cosas, pero yo no voy a ver a Dios allí. ¿Sabes? Ahí ocurrió algo, pero eso ocurrió hace tiempo. Y el sol de hoy no seca la ropa mañana, o como se diga el dicho. ¿Sabes? Yo creo que uno tiene que tener una relación con uno ya personal con Dios y ya, tú sabes, dejen los símbolos. Porque ahora mismo nosotros tenemos a 2 comunidades del mundo en guerra por ese espacio. Porque ninguna quiere ceder y porque todas quieren. Las 2 quieren apoderarse completamente de Jerusalén, la capital parte de la capital de Israel. Eso es toda la vaina. Y yo diría, aparta la ciudad por la mitad y tú te quedas allí y tú te quedas allá. ¿Me entiendes? Porque a la hora de la verdad es así. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No pueden estar los 2 allí? O sea, parecen muy chiquitos. Entonces, pues, si voy a Río Jordán, me bautizo, no me bautizo, me da igual. O sea, hay gente que va allí y se bautiza. Yo he visto esa agua está bien prieta para bautizarse allí. ¿Entiendes? ¿Sabes? Lo que hubo allí hubo, pero ya no está. ¿Entiendes? Entonces, pues, qué sé yo, cuando yo miro lo que Jesús habló en la Biblia, él habla de que olvídate del templo. Él dijo, este templo yo lo puedo destruir y construirlo para atrás. Inclusive, él fue el que profetizó y dijo, de este templo no va a caer piedra sobre piedra. O sea que a veces nosotros le damos importancia a los procedimientos y a unas cosas. Es como el pastor que hace un anuncio y dice, cómprame una cruz que traje de Israel y esa cruz está ungida
Y si tú la compras, pues se te va a contestar todas las peticiones de oración. Eso es manipulación, brother. Eso es manipulación. Yo me recuerdo una hermana en la iglesia que me dice, mira, dame una cartita, una petición de oración. Y yo, ¿para qué? Ah, que voy para Israel y la voy a poner en el muro de los lamentos. Y yo, bueno, pues está bien, pero es que yo puedo orar aquí, orar por mí aquí. Yo no quiero ir allí. Tú sabes, yo no necesito ir allí. O sea, la relación con Dios es personal, nosotros acá. Y no hay que coger barco ni la casa para allá para nada. Tú sabes. Entonces, el detalle es que por estas devociones, yo voy a decir fanatismo, pero por estas devociones, nosotros tenemos al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Porque si usted no sabe, ya Estados Unidos se está metiendo allí con su equipo. ¿Ok? Y creo que hubo unos bombardeos sobre Siria de parte de Estados Unidos. Y había escuchado de barcos chinos que están llegando al área. Y estamos viendo a una Rusia que se podría meter. ¿Y todo por qué? Por la ciudad de Jerusalén, que es importante para todo el mundo. ¿Sabe? O sea, quiero que usted sepa, más del, qué sé yo, por ciento del territorio israelí es desierto. Esa gente está peleando por un desierto. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer Israel para sembrar allí? Tiene que hacer milagro para sembrar allí. Que no está fácil. No está fácil. Fresas siembran allí, imagínate. ¿Cómo lo hacen? Por eso, son 3 puntos importantes dentro de la religión. Luego del año 70 después de Cristo, pues hay una prohibición para que los judíos entren a Tierra Santa. ¿Okay? Pero los judíos van entrando suavecito, poquito y esporádicamente. Y la prohibición, pues muchas veces se va ignorando, así que empiezan a haber pequeños grupitos de judíos. Claro, yo no puedo, durante el Imperio Romano, yo no me puedo expresar libremente que soy judío y empezar a crear una comunidad bien heavy, y empezar a crear un reino y toda la cosa. Yo me tengo que quedar, ¿verdad?, bastante discreto, porque realmente con los romanos no se podía bregar. Ahora, después que cae Roma se divide en 2 partes, el imperio se hace enorme y está bien difícil administrarlo. En el 576 después de Cristo se divide el imperio romano, cae la parte occidental del imperio romano y la otra parte, el imperio bizantino, continúa. Ese imperio bizantino acepta la fe de Jesucristo y ese imperio se extiende como hasta el 1400 y pico desde allá. Ahí viene el periodo de la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano. Estoy tirando cosas de memoria así, para ti, usted me lo dice en la caja de comentarios. Y hablando de eso, que estamos en la caja de comentarios, si te gusta el video, dale click, dale un clicazo al botón de like, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas nada de lo que yo digo aquí. Y sígueme en las redes, que tengo Facebook y tengo Twitter, ¿okay? Y en la caja de comentarios te dejo las redes. Y este podcast lo puedes conseguir, aparte de YouTube, lo puedes conseguir en Apple Podcast y lo puedes conseguir en Spotify. Siguiendo, de ese periodo comienza la Edad Media, entonces los bizantinos siguen por otro lado. Entonces, la Palestina va a florecer grandemente durante el Imperio Bizantino y entonces empiezan a manifestarse, o la mayoría de los árabes que están viviendo en la Palestina son árabes cristianos, gazatíes, creo que ese es el nombre, gazatíes, y se convierte en la población más grande de Palestina. ¿Okay? Y los bizantinos, mientras es fuerte, pues hay un periodo de tranquilidad, ¿verdad?, y de paz dentro de la región. Después vienen las situaciones, ¿verdad?, porque los árabes conquistan el área una vez que cae Bizantino y todo lo demás, y empieza el periodo de las cruzadas. A finales del siglo VI después de Cristo, Mahoma funda la religión islámica. Eso sería en el año 640. Entonces ahí que viene la conquista de Palestina. Y de ahí se fundan una serie de califatos que ven en Palestina una mina de oro. Aunque Palestina era parte del mundo musulmán, fue de gran interés para los reinos cristianos debido a la ruta de la seda. Ahí se hacen unas pausas, ¿verdad? Israel y Jerusalén era parte de esa ruta de la seda. Allí había una zona de abastecimiento, de venta y todo lo demás. Entonces, pues ya tenemos
son los reinos cristianos que ven, ¿verdad? La Iglesia Católica ven que yo necesito que Jerusalén se mantenga católica también. Y ahí comienzan las cruzadas. El periodo de los califatos en Palestina fue caótico. Por ejemplo, después de muchas cuestiones, ¿verdad? Que los palestinos, pues, los árabes entendieron que, ¿verdad? Que a pesar de nuestras religiones, pues, estos territorios son importantes para los cristianos. Permitían que las personas entraran, fueran allí, hicieran su devoción y volvieran para atrás. Pero también los europeos apreciaron esa ocasión para entonces ir trayendo población. Si miran lo que hizo Israel después, ir trayendo población y asentándose para entonces poder influenciar la zona. Lo que están haciendo ahora los inmigrantes islámicos cuando se meten a Europa. Es precisamente eso. Ahora mismo estaba viendo un video de un grupo de jóvenes que se metió en un juego de fútbol americano. ¡Fútbol americano! Abraham, de verdad que, papi, la sacaste del parque, brother. ¿Tú sabes lo que es? Que en pleno siglo XXIII hay 6 o 7 muchachitos se sentaron en un estadio de fútbol americano a protestar por la guerra y por cesar el fuego en Gaza. ¿Sabía Abraham que iba a provocar todo este reguero que tenemos ahora mismo? Pues yo creo que no lo sabía. ¿Sabe Abraham, el patriarca Abraham, qué rayos es un juego de fútbol? No lo sabe. ¿Sabe lo que es el internet? Yo creo que él no lo sabe, coñina. Espera. Ay, me ahogué. Pues yo creo que él no lo sabe. Pues entonces hay un califato que es el de Fatimi, que ese se establece en el norte de África y fue violento contra otras religiones, se cansó del merequete y ordenó que se demolieran todas las iglesias. O sea, imagínate, esa gente abrió los ojos, como que todo lo que sea católico aquí lo vamos a demoler, que se chave, que se vean para el infierno. Esto cambió de que Jesucristo, yo no creo en Jesucristo, no creo en la madre que me parió, yo creo en Mahoma, así que esto va a ser ala de por ahí para abajo. Entonces ahí viene el periodo de las cruzadas que se extiende de 1095 al 1291. Seguimos, y ahí pues de ahí en adelante, pues ya para 1516 los otomanos vencen a los mamelucos, que es un califato en el norte de África, que vienen, invaden, qué sé yo, y tomaron el Palestina, le cambian el nombre por el capitán que la conquistó. Esto era una costumbre turca, otomana, pero la gente continuó llamándole popularmente Palestina. Durante la dominación, o sea que está establecido que ese nombre ha perdurado. ¿Ok? Pero tenemos entonces que también hubo asentamientos judíos importantes, reinos judíos importantes en esa zona. Recuerda que cuando digo judío es la economía del lenguaje. ¿Ok? Hubo asentamiento israelí. Hubo un reino que se llamó Israel que se dividió en dos. Pero cuando digo judío es la economía del lenguaje. Durante la dominación de los otomanos continuó una serie de líderes que gobernaron la zona, mucho conflicto. En el 1831 el comandante Ibrahim Pasha inició una campaña para, como en el pasado, hace miles de años atrás, Egipto volviera a ser la potencia dominante en Palestina. ¿Ok? Pero Egipto no logró prevalecer. Pero la realidad del caso es que si Egipto, antes de que Moisés y todo revolvió la cosa, Egipto dominaba toda esa región. Desde el Sinaí por ir para arriba hasta allá, hasta casi más allá de Samaria, por ahí arriba, gobernando, llegando a Siria, gobernaron ellos. ¿Okay? Cuando el poder de los egipcios, que no se sabe por qué ellos se debilitaron, no sé si fue porque Moisés le mandó 7 plagas, 10 plagas, 15 plagas, pero si fuera cierto, ¿verdad? El concepto de las plagas, pues los egipcios perdieron el poder, entonces pues se entiende que los judíos. También hay muchos estudiosos que dicen que toda esta cantidad de guerras que menciona la Biblia, pues no fue tan cierto, sino que simplemente los hebreos se fueron asentando en diferentes áreas de lo que hoy es Canaán, de lo que fue Canaán, y que fueron poco a poco expandiendo y dominando y hasta que establecieron un reino, ¿no? Pero eso pues, cada cual, ¿verdad? Cada cual como yo entiendo que pues la historia de Josué pues, es bastante cierta. Anyway, Ibrahim Pasha comenzó, pero no logró dominar, pero no fue por tanto tiempo. Los otomanos en 1840 vuelven al poder de la zona del Levante con la ayuda del Reino Unido, que bombardea Beirut. Ya en ese momento, pues Reino Unido, me adelanté muchísimo en los años,
Ya estamos entrando al siglo XIX, cuando los británicos pues, se convierten en el imperio más dominante, o comienza a convertirse en el imperio más dominante en la época. Usted sabe que dominaban 3/4 del planeta y casi un poquito más de la población mundial pues estaban bajo el dominio de los británicos, y por eso tanta gente habla inglés. En China es el lugar donde el chino es el más que se habla en un solo país. Pero a nivel de mundo, el español y el inglés es el más que se habla. El español, tenemos todo un continente que se habla español. En el inglés, pues tú tienes a Estados Unidos, tú tienes a Canadá, tú tienes a Australia, tú tienes regiones en la India que se habla inglés y diferentes partes del mundo que se habla inglés. Aparte de que es el idioma internacional por el momento, a lo mejor cuando los chinos y los rusos lo logren, pues sea entonces el mandarín. Yo quiero ver a los artistas de Hollywood que están con esta lambonería con los chinos, tratando de hablar mandarín. Yo quisiera ver eso. O tratando de hablar ruso. No, lo que a mí me gustaría ver es ver a los artistas, a Greta, la que fue directora de Barbie, que puso el controversial mapa en la película acerca de los chinos dominando la zona del mar, yendo a China a recoger Óscares. Porque, ay, Dios mío. Me gustaría ver a LeBron James. Bueno, ya LeBron James va a estar viejísimo. Yendo a China a jugar baloncesto. O los nietos de él yendo a China a jugar baloncesto. Porque Estados Unidos pierda la hegemonía como país cool, de cultura pop cool. ¿Okay? En el 1840, los otomanos vuelven al poder de la zona del Levante con la ayuda de... Ok, eso ya lo dijimos. En el 1899, el sionismo, esto me lo corrigió, el sionismo comienza, sionismo, ok, ya está. Es que, yo miro a las mujeres pueden hacer 5, 10, 15, 20 cosas al mismo tiempo. Yo no puedo hablar y escribir algo en la computadora, me agita. Okay. Tengo que frenar porque si no... ¡Dios mío, señor! Después dicen que los hombres. Ok. En el 1891 el sionismo comienza a hacer los pininos. Los palestinos comienzan a enviar cartitas al gobierno otomano para que se detenga la migración judía. Los otomanos como que le pichean y los ignoran. Para el que no sea puertorriqueño, picheo dentro de mi cultura, fabulosa cultura puertorriqueña, es ignorar. No sé qué rayos relación tiene pichar con ignorar, pero así somos. Porque picheo es pitcher, lanzar, el lanzador. ¿Me estás pichando? ¿Me estás ignorando? No lo sé. Luego del otomano, entre el siglo XX, y las cosas van cambiando poco a poco en el Levante. Hay disputas entre los árabes, los otomanos. De igual forma hay polémica entre los judíos que con calma van entrando a la zona del Levante. El reino otomano, el imperio otomano va perdiendo fuerza dentro de la zona. Comienzan las primeras y la segunda guerra mundial y ahí pues hay unas cositas. Crecen los intereses europeos en el Medio Oriente. Los imperios británicos y francés intervienen en muchos de los conflictos del Levante y en el 1920 se crea la entidad política. Eso después de la Primera Guerra Mundial, del mandato palestino, creada por la Liga de Naciones y administrada por el Reino Unido. ¿Okay? La Liga de Naciones es la antecesora, se dice así, antecesora de las Naciones Unidas, y de eso yo tengo un videito también que te lo voy a dar por ahí para que lo vean. Este mandato se mantiene hasta el 1948. Y lo que buscaba era administrar zonas del extinto Imperio Otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos se unieron al eje de Alemania y... ¿quién era el otro? Italia. Sí, Italia, sí, Alemania e Italia, durante la Primera Guerra Mundial. Esa guerra va a ser curiosa porque Italia empieza siendo... empieza en el eje, pero después de un tiempo pues, se cambia para allá. Y los rusos salen de la guerra. Eso es lo que pasa. Durante el mandato continuaron las olas migratorias de judíos al Levante, provocando la evolución de movimientos nacionalistas en la zona, tanto de parte de republicanos tanto de parte de judíos, sionistas y palestinos. La migración judía. Si hablamos de la migración judía, los judíos representaban en el 1922 el 11% de la población.
del Levante o Palestina, como le quieras decir, ya en 1947 se elevaría a 31% de población. ¿Okay? El tercer Reich de Alemania facilitó la migración de judías. En el 1935 entraron a Palestina 62.000 judíos alemanes. Ese es el porciento más grande migratorio que ha entrado a judíos. O sea que ya pues los palestinos empiezan a ver que tenemos un gran problema. Entonces pues estamos huyendo porque los alemanes están al garete. Los vientos que hay en Alemania son bastante fuertes. ¿Okay? Y de este punto en adelante los judíos empiezan a eclipsar a los árabes económicamente. Y eso pues obviamente eso empieza a traer unos malestares dentro de la región, ¿verdad? Que empiezan a ver cómo los judíos se convierten en una potencia económica en la zona. Y al ser una potencia económica en la zona, pues pueden entonces ejercer una influencia mayor sobre los árabes de lo que la tenían antes. Empiezan revueltas nacionalistas árabes contra los británicos, exigiendo el fin de las migraciones, un pedido a que se establezca un Estado árabe, que era uno de los planes que había desde la península arábiga por ahí para arriba. Lo que se quería hacer era un super Estado árabe. Los europeos le dijeron que sí, pero después le picharon. Volvemos y repetimos, pichar en el idioma puertorriqueño es ignorar. Pues los europeos ignoraron a los árabes y dijeron, ¿qué tú prefieres? ¿Un Estado árabe o un Estado casi europeo en la zona? Pues entonces dijeron, pues vamos mejor a meter un Estado europeo en la zona. Los judíos que llegaron, habían unos judíos nativos de la zona, pero los judíos que llegaron eran europeos. Toda la tendencia, la forma de ver la vida, toda es europea. No son gente de Medio Oriente. Y eso le añade, ya de por sí tienes el concepto de la religión que es diferente. Y por alguna razón, pues los árabes querían que toda esa zona fuera islámica, pero a eso se añade a que, por ejemplo, Europa, en Europa, Israel compite en la cosa esta de Eurovisión, en la cosa esta de cantar y la vaina esa, pues ellos compiten en esa cosa. Entonces, la revuelta no prosperó, los judíos se establecieron lo que es la Haganá, que era una fuerza especial judía, que se encargaba de la resistencia y del ataque contra los judíos. Esa fuerza fue bien controversial, no siempre los europeos estuvieron de acuerdo, pero tampoco la detenían. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos se aliaron con Gran Bretaña, y aquí viene el problema grande. Estas son las cositas que no las dicen, ¿sabes? Es más, le voy a poner esto, las cosas que no te han dicho, para que sea bien clickbait. Las cosas que no te han dicho de lo que sucede. Escucha el bochinche. Durante la Segunda Guerra Mundial, los sionistas israelíes, judíos, o como tú quieras llamarle, se aliaron a Gran Bretaña en contra de Alemania, obviamente porque los alemanes estaban matando a sus judíos. ¿Tú sabes con quién se alía? Los palestinos. Con Berlín, Tokio y Roma. Ay, Dios mío. Mala. Porque entonces, como veía que los alemanes odiaban a los judíos, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Me entiendes? Por eso entonces el concepto antisemita se cae, porque realmente los alemanes pudieron negociar con otros semitas, que eran los palestinos. ¿Me entiendes? Básicamente el concepto debería ser anti-judío y ya. Digo, no sabemos qué Alemania iba a hacer con los palestinos. A lo mejor los encerraba en centros de concentración porque esos alemanes eran el diablo. En el 33 el mandato entró en decadencia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Gran Bretaña terminó en bancarrota, no había dinero para mantener el mandato en el Levante, así que del 47 al 48 termina el mandato de los británicos. Los británicos no dan ninguna solución política, hicieron la misma loquera, a mí me parece de lejos, que hicieron la misma loquera que hicieron en la India, simplemente recoge la bandera y nos fuimos. Que se maten ellos. Y por mucho tiempo la India estuvo en batalla con Pakistán y Afganistán, y ahí por allá arriba Kashmir, otro lugar más que se pasan peleando ellos por eso. Entonces los cachimiros tampoco los quieren. A ninguno de los dos. Así que son las Naciones Unidas las que hacen la controversial partición de la zona. ¿Por qué es controversial? Porque yo creo que el problema empieza ahí. ¿Me entiendes? Porque para el área de los palestinos solamente le dan el 38% y para los judíos le dan un 62%. Además de protección de los derechos religiosos de la gente. Pero
Pero hay que aclarar algo. La población de Palestina duplicaba a la judía. Entonces, ¿por qué tú le das a los palestinos menos cuando ellos son más gente? ¿Me entiendes? Y a la hora de la verdad, ellos ya vivían ahí. Lo que se están metiendo son los israelitas. ¿Me entiendes? Entonces, esa partición yo creo que fue tan controversial que de ahí se produjo la guerra árabe-israelí, que fue de 1948, donde casualmente tanto soviéticos como americanos aceptaron el nuevo Estado de Israel. ¿Por qué se produce esa guerra? Porque se hace la partición, Israel declara su independencia y inmediatamente pues viene una guerra, un intento de los pueblos árabes de invadir Israel. Los árabes y los que no son árabes rechazaron el acuerdo. Esa guerra la ganaron los judíos y de ahí se estableció un protectorado y otras cosas más. De esa guerra Israel ocupa mucho más territorio y fue una salvajada de Israel porque realmente se quedó con medio mundo allí. De ahí viene la guerra de los 6 días, que eso es Egipto junto con Siria y Jordania que ataca a Israel, Yom Kippur, que otra vez Egipto y Siria tratan de atacar a Israel, Israel volvió a ganar. Hay que establecer una cosita. Tú sabes, a efectos, Israel durante esas 3 guerras siempre la ganó. ¿Entiendes? O sea, si tú no puedes ganar la guerra, o sea, si yo gano la guerra contra, tú deberías como que reconocer algo, ¿verdad? Porque te gané. Y claro, por eso es que la gente lo acepta. Lo que pasa es que ahora esto es una pena, ¿sabes? Yo te gané una guerra y con esa guerra tuve esto. Yo peleé eso. O sea, yo te lo quité en una guerra. Por más que esto tú no se justifica, ¿verdad? Mala mía. ¿Verdad? No se justifica. Luego empieza la intifada, la primera intifada que comenzó, y de ahí comenzó el grupo Hamas a fastidiar la pita. La segunda intifada se produce por la visita de Ariel Sharon, uno de los primeros ministros que tuvo Israel, que se le ocurre la brillante idea de visitar la cúpula de la roca. Esto se considera como una provocación. Yo no sé si hay cosas, ¿verdad?, que tú dices, pero esto debe provocar una guerra. La visita de una persona a un lugar. O sea, a veces hay unos radicalismos que a veces uno no comprende, que se dan en ciertas partes, también se dan en el pueblo de Israel, no los judíos, ¿verdad? Pero son cosas que uno no entiende. De esta intifada, de la segunda, Israel sale de la Franja de Gaza, pero construye el famoso muro, ¿verdad? Y se trata de aislar. Hamas también peleó una guerra con Cisjordania y toda la cosa. Los de Hamas ganaron la guerra. Pelearon una guerrilla urbana y los Cisjordania no estaba preparado para eso y Hamas simplemente barrió el piso con ellos. Hamas toma el control entonces de la Franja de Gaza y Fatah permanece en Cisjordania. Yasser Arafat, también algo bien importante, declara el Estado y la independencia de Palestina. En el 2012 a Palestina se le dio un asiento observador en la ONU. Desde el 88 hasta nuestros días, 138 estados han dado reconocimiento a Palestina como Estado. Y pues ahí se basa mi conclusión, ¿me entiendes? O sea, culturalmente Palestina es un lugar que siempre ha tendido a querer su territorio y a querer su Estado. Y ellos han existido en la zona. Pero tampoco puedes dejar de reconocer que los judíos, economía del lenguaje, los judíos también habitaron la zona. Pues por lo tanto, tú tienes que abrir un espacio para que ambos estados prevalezcan en el lugar. Y mi opinión es que esto tiene que ser fuera de los intereses de los europeos en la zona, fuera de los intereses de los estadounidenses en la zona, fuera de los intereses de los rusos en la zona, fuera de los intereses de los iraquíes, los iraníes, o los egipcios o los turcos, los que sean de la zona. Eso es un evento personal entre los israelitas, los judíos y los palestinos. Esa es mi conclusión. Y es lo que dije al principio. ¿Por qué? Porque el estudio que te acabo de hacer demuestra la existencia de ambos pueblos en la zona. Pues yo no voy a estar de lambón, Free Palestina.
Free, Israel. No, yo no estoy con esa lambonería. ¿Cómo yo defino lambonería? O sea, lambonería es como que yo no voy a entrar en este concepto de favorecer a uno y no favorecer al otro. Pero como así. Esto nos mantenemos lo más en el centro posible y lo que yo quiero es que nos sentemos a la mesa y hablemos. Y como adultos busquemos una solución a un problema que llevamos teniendo durante un montón de años. Así de simple. ¿Okay? Yo creo que ya yo me siento extremadamente satisfecho con la investigación histórica y lo que he traído hasta en los últimos sábados. Yo creo que ya yo estoy preparado entonces o para cambiar el tema o para empezar a hablar de notas actualizadas de lo que está pasando entre Israel y Gaza, que también hay mucha información que es bien importante, pero yo creo que a niveles históricos, yo creo que ya yo estoy bastante satisfecho y yo espero que tú también tengas un marco mucho más amplio de lo que sucede en Israel y de lo que sucede en Palestina. Y entonces, pues, mano, de verdad, nada extremo. Que las marchas se conviertan en marcha de que siéntense en hablar. No de Free Palestina, no. Paz en Israel, paz en Palestina, paz en el Levante, paz en Canaán, lo que sea. Pero que haya paz. ¿Cesa el fuego? No. Paz. Siéntense en hablar y llegan a una conclusión. Y que la conclusión sea muy buena para ambos estados. ¿Existe el Estado palestino? Sí existe. ¿Existe el Estado israelita? Sí existe. Pues no se maten más, brother. Lo que tienen que es firmar el acuerdo, establecer fronteras y vamos a ser felices. Los israelitas no pueden ser sinvergüenza. Tampoco pueden ser sinvergüenza. Tienen que negociar. Y tienen que ceder un par de cositas. Pero los palestinos no pueden tener constituciones diciendo que queremos barrer a Israel del mapa. ¿Cómo tú te vas a sentar a negociar con un tipo que te dice te quiero matar? No, chico, tiene que haber una disposición a hablar. Y yo creo que si Jordania tiene esa capacidad, el problema son los locos de Hamas, que se pasan jorobando. Tú cambias el gobierno de Hamas, te voy a decir algo. Tú cambias el gobierno de Hamas, tú lo cambias. Al otro día tienen paz. Y al otro día se negocia una tregua o una paz duradera. Pero los de Hamas tienen a los de Irán metiéndole estupideces en la mente y a lo mejor puedes tener al Putin también hablando estupideces. Nada, mi gente, muchas gracias, ¿verdad? Por este tiempito. De haber escuchado las loqueras mías y mis análisis medio estortilladitos, pero pues son mis análisis. Y nos vamos a ver en el próximo podcast, que será el próximo sábado. Y no sé si mañana tengamos el cafecito, pasa que Manny me está fallando, lamentablemente. Me dejó guindado la otra vez y no puedo hacer el cafecito. A mí me gusta el cafecito, de verdad que me gusta el cafecito, pero yo no sé, es que Manny de verdad que siempre está en una nube. Nada, mi gente, hablamos. Paz.